La puerta del dragón. Segunda parte. Renacimiento y purificación. Alcanzo el cenit de la vacuidad. Mantengo la máxima quietud, mientras miriadas de cosas actúan en concierto, y así observo el cambio. Lao Tse. Capítulo 6. Regreso a la vida después de la muerte. Tras haber mantenido una batalla a vida o muerte durante muchos días y haber alcanzado finalmente una completa victoria, los magos y su discípulo se sumieron en una mezcla de sentimientos en los que había felicidad y regocijo, fatiga y cansancio, trabajo y agotamiento. El caminante del infinito fue el primero en secar sus ojos. Personalmente, había calentado una taza de agua caliente y se la dio a Wang Dingping para que la bebiera. Este se sintió inmediatamente relajado. Los ancianos también bebieron agua caliente para restablecer sus cuerpos tras el trabajo agotador que habían vivido. El caminante del infinito llevó a Wang Dingping hasta el pequeño altar y lo hizo que se arrodillara respetuosamente ante sus antepasados maestros. Cuando se levantó, el caminante le dijo: «Mira lo que está escrito en esta tablilla del memorial», y le indicó una de las que se encontraban sobre el altar. Acercándosela para verla mejor, Li Ping leyó las siguientes palabras: In memoriam Wang Yongzhen, Lin Xingzi, transmisor de la 18ª generación de la rama de la Puerta del Dragón, senda de la completa realidad. Al leer esto, Wang Liping no pudo evitar un sobresalto, porque ahora comprendía que había estado muerto. Cuando volvía a pensar en lo que había vivido, todo seguía pareciéndole como si continuara estando delante de sus ojos. Cuando le contó a sus maestros lo que le había sucedido, ellos asintieron con la cabeza. Todos habían pasado por lo mismo. Años más tarde, en su madurez, el maestro Wang Liping nos describía su experiencia en estos términos. Constituyó la experiencia más inolvidable de mi vida. Fue tan real que no hay manera de olvidarla. La gente normal sabe lo que es el nacimiento y la muerte, pero no pueden recordar lo que se siente en el momento de nacer. Y solo los muertos pueden experimentar lo que se siente en el momento de la muerte y lo que sucede tras ella. Pero los que mueren no vuelven a nuestro mundo, y por tanto no pueden decirnos nada sobre la experiencia de la muerte. Nacimiento y muerte son momentos decisivos de la vida humana, pero la ciencia moderna todavía no ha podido investigar mucho en estos campos. La cultura taoísta, por el contrario, ha trabajado un poco sobre el tema y posee mucha literatura al respecto, pero no es posible utilizar estos libros de forma válida sin que se haya producido previamente un cambio de mentalidad. Por tal motivo, no se ha progresado en la investigación de estas materias. En mi caso, he muerto varias veces, y esta primera experiencia me hizo entender un buen número de cosas. Por ejemplo, en materias como pueden ser el tiempo y el espacio, mi conocimiento es absolutamente distinto del que la gente normal suele tener. Esto fue lo que constituyó para mí una base sólida en mis posteriores estudios taoístas. El maestro Wang Liping dijo también, al referirse a su inolvidable experiencia: el momento de la muerte fue, en realidad, sumamente penoso. Aunque trataba de mantenerme en un estado de libertad interior, carecía de fuerzas para ello. Si las hubiera tenido naturalmente, no hubiera muerto. Sin embargo, esta sensación desapareció muy pronto y fue seguida por un rápido fluir del tiempo hacia atrás, con su correspondiente transformación del espacio. Todo lo que llegué a experimentar, tanto si entonces logré recordarlo como si no, aparece ahora ante mis ojos. Finalmente, alguien vino y me condujo a un lugar que me resultaba totalmente extraño, en un marco muy agradable, en donde me encontré con mis parientes muertos.
En lo que transcurrieron 3 días de tiempo terrenal, yo pasé décadas en aquel lugar. Tras revivir, recordaba con claridad las cosas que allí había aprendido. Nunca había visto a aquellas gentes antes, pero cuando les escribí sus rasgos a mis padres, ellos me confirmaron su identidad. Tanto mi padre como mi madre estaban asombrados porque eso demostraba que los había visto de verdad y que no se trataba de una imaginación mía. Tras regresar a la vida, la mente de Wang Liping estaba lúcida, aunque él se encontraba en una especie de trance. Al mirar a su alrededor, encontró su cuarto oscuro y pequeño. ¿Cómo era posible que la gente viviera así? ¡Qué aburrido! Empezó a pensar en toda aquella gente que sigue viviendo en espacios tan reducidos, trabajando el día entero para poder vivir, luchando por su futuro y agotando su energía vital. ¿Qué es lo que pueden hacer? Agobiarse. Los 3 ancianos sabían muy bien por qué este muchacho de 17 años era ahora tan diferente del de antes. Él había entendido ciertas cosas y vivido ciertas verdades. El caminante del infinito le dijo: ahora eres una persona diferente del que eras antes de morir. El que murió ha regresado al camino y en él se mueve con todo su ser, sin la menor duda ni miedo. Pero el que llegó a experimentar la muerte todavía sigue siendo un habitante de los 3 reinos inferiores. Por ello, tu trabajo de aprendizaje necesita verse completado, a fin de que puedas desenvolverte satisfactoriamente en los 3 reinos del medio. Wang Liping comprendió qué le quería decir su anciano maestro. Por su estado emocional no se encontraba todavía muy firme, pero posiblemente gran parte de la energía de su cuerpo se había gastado durante los pasados 6 meses. Y aunque había renacido y cambiado sus huesos, su constitución seguía todavía débil y se encontraba muy propenso a la depresión. En una noche de los últimos días de otoño, una fría ráfaga de viento desabrochó su camisa de Liping y agitó su cabello. Sin prestar atención a su entorno, el joven vagaba a la aventura. El cielo se había puesto muy oscuro y nublado. Liping no sabía ni le importaba a dónde iba. Se metió en el cauce de un helado torrente, mojándose toda la ropa. Siguió andando sin darse cuenta de nada. Carecía de sentido del miedo. Para él, la vida y la muerte eran iguales. Empezó a llover y el agua empapó al joven. Al cabo tropezó y cayó lastimado sobre la hierba, quedándose profundamente dormido. En el transcurso de la vida humana, en su lucha por alcanzar las metas que se había fijado, los seres humanos pueden agotar gran parte de su energía vital. Después, cuando han conseguido lo que se proponían, solo les queda una sensación de frustración. Todos vivimos esa experiencia y Wang Liping no constituía una excepción. Había ido mucho más allá que la mayoría de la gente, había viajado más allá del tiempo, había pasado por la muerte y visto innumerables cosas que no pueden ver los humanos, y había regresado a este mundo. Ninguna cosa terrenal podía encandilarle ya, y por eso tenía más derecho que la mayoría de la gente para sentir esa especie de frustración, para sentir las limitaciones de la vida. Wang Liping era ahora un muerto viviente. Estaba vivo, aunque hubiese muerto, y por otro lado había muerto, aunque siguiese vivo. A pesar de sus 17 años, había sometido su corazón a la más dura batalla entre la vida y la muerte. Pero ahora que había gustado de la victoria con sus maestros, las cosas volvían a su cauce, y al vivir de nuevo en la vida normal, solo podía alimentar un pensamiento: el disgusto que sentía por esta existencia miserable, un sentimiento de desinterés y fastidio. Wang Liping estaba empezando el 5.º nivel de su entrenamiento taoísta, el de muerto viviente. Al haber pasado también por ello, los ancianos magos sabían muy bien cuán doloroso era psicológicamente el estado y la necesidad de que transcurriera algún tiempo para poder ganar fortaleza. De este modo, no quitaban ojo de su discípulo, ayudándolo en su aprendizaje. Durante los 2 meses siguientes, Liping semejaba a una persona diferente. Raramente hablaba, y su comportamiento no era normal. Un observador ocasional hubiera dicho que estaba loco.
Llegó el invierno, los árboles perdieron sus hojas y el viento sopló frío. Li Ping vagaba con una vieja y raída chaqueta, que ni siquiera abrochaba. Todo el país se encontraba sumergido en la revolución, y la vida cotidiana había perdido sus características normales. La gente tenía bastante con preocuparse de sí misma, y nadie hacía el menor comentario cuando veían al joven en tal estado. Cada uno trataba de solucionar sus propios asuntos y de hacer el menor número de preguntas. Huang Liping no tenía ni idea de a dónde iba. A veces se sentaba al borde del camino o bajo un alero de una casa, se ponía a gritar y a llorar sin consuelo. Otras veces volvía a su casa y no decía una palabra. Cuando se le hacía alguna pregunta, respondía de tal forma que uno no sabía qué había querido decir. En cierta ocasión, durante esta etapa, su madre lo envió a comprar un poco de aceite. Él salió y se subió al autobús sin comprar el billete. Al ver su desastrosa apariencia, el cobrador estuvo vigilándole todo el rato. Finalmente, tras ir de un lado para otro en el autobús, se bajó y entró en una pequeña tienda que no estaba lejos de su casa. A la puerta del comercio había una larga cola de clientes que esperaban su turno para comprar su ración de aceite. Se dirigió a la cabecera de la cola, como si no hubiera visto a las personas que aguardaban, y dijo que quería comprar un poco de aceite. Los parroquianos, que llevaban esperando su turno durante horas, empezaron a increparlo. Un guardia que se encontraba por allí intentó echarlo, pero Li Ping se negó a marcharse. Cuando el guardia lo amenazó con su fusil, el joven se mostró todavía más envalentonado, golpeándose el pecho con el recipiente para el aceite, y se puso a gritar: ¡Vamos, adelante, dispara! ¡Dispara aquí! Pacífico o rebelde, vivo o muerto, para mí todo es lo mismo. Al verlo en tal estado de excitación, la gente no quiso enfrentarse más con él, y lo dejaron que comprase su aceite y se marchara de allí, a fin de evitar incidentes. Huang Liping siguió vagando sin rumbo fijo durante muchas horas. Cuando por fin llegó a su casa y su madre le preguntó dónde estaba el aceite, no respondió palabra. Era como si nunca lo hubieran mandado a hacer recado alguno. La madre de Li Ping sufría mucho al ver a su hijo en aquel estado. Se fue a ver, pues, a los viejos doctores para preguntarles qué le estaba pasando al joven y tratar de poner cura a su enfermedad. Al oírla, Shang Hodao, el gran maestro, se echó a reír y le dijo: ¡Ja, ja! El muchacho está bien, no está enfermo. ¿Quién puede convertirse en un inmortal espiritual sin volverse loco? Tu hijo está destinado a hacer grandes cosas, así que ya puedes tranquilizarte. Confiando en lo que le había dicho el anciano, la madre de Wang dejó que el joven hiciera lo que quisiera. Lo más curioso era que, a pesar de que se pasaba los días vagando de un lado para otro, seguía visitando a los ancianos magos de cada día. Y cada día de estos le hacían postrarse ante el altar conmemorativo en donde se encontraba la tablilla de Wang Yongshen, es decir, de él mismo, para solicitarle ayuda. Li Ping no entendía por qué tenía que reverenciarse a sí mismo y pedirse ayuda. Al fin y al cabo, estaba muerto y sin embargo seguía vivo. Al ver que no comprendía, el caminante de la pura vacuidad le dijo: Tú eres un muerto viviente. Aunque vivo, estás muerto. No obstante, aunque muerto, sigues vivo. Ahora ya no eres igual que el resto de la gente, y solo necesitas un cuenco de comida. Todo lo demás está de sobra, ¿comprendes? Pero estas palabras carecían de sentido para Li Ping, así que el caminante tuvo que seguir guiándole pacientemente. Existen 3 reinos en este mundo, empezó diciendo. Después de la muerte, unas personas van al reino más abajo y otras al más alto. El reino más alto es 1000 veces mejor que el más bajo. Si deseas acceder a esa dimensión, tendrás que trabajar duro en nuevos ejercicios y purificaciones. Ya llegará el momento en que entenderás todo por ti mismo.
Aunque se sentía trastornado por lo que oía, Wang Liping siguió las instrucciones de su maestro y continuó reverenciando cada día su propia tablilla conmemorativa. Un día en que Li Ping había terminado su rito usual ante el altar, el gran maestro le hizo sentar y empezó a hablarle del entrenamiento de su ancestro espiritual Chong-Yang, tratando de hacer despertar al joven. El anciano mago empezó diciendo: el maestro Chong-Yang tenía 48 años cuando fue iniciado por el maestro Chung-Yang. Al año siguiente encontró a otro inmortal realizado, que le enseñó diversos trabajos de índole esotérica. Desde ese instante se entregó seriamente a la purificación. Al cabo de un año, cavó una tumba, colocó una lápida y puso en ella una tablilla en la que escribió su propio nombre: en memoria del señor Wang. Entonces hizo de la tumba su casa, viviendo en ella, que tenía casi 3 metros de profundidad, durante más de 2 años. Compuso entonces una serie de poemas, que tituló El muerto viviente, para conmemorar este hecho. Entonces el anciano recitó algunos de aquellos versos. Un muerto viviente es el extraño Guanche. Ríos y nubes forman una feliz armonía. Su nombre es taoísta, es Chong-Yang, pero su mote es sepultado en la tierra. La entrada del camino de la vida no está olvidada, pero es necesario poner una tablilla en su enterramiento. No se trata de engañar a nadie en beneficio propio, sino de hacerlos conscientes de que a la reunión le sigue la separación. Muerto viviente, muerto viviente. Encontrar la muerte en la vida es una buena razón. En la tumba hay paz y quietud, verdadera vaciedad y calma, alejados de la polvareda del mundo ordinario. He aquí un hombre que va vagando, simple, natural, él solo sabe por qué, trabajando el espíritu, nutriendo su energía, conservando su completa esencia verdadera, mientras su cuerpo material se mezcla de forma transitoria con el mundo. La humanidad puede extender el camino está cerca de la humanidad. El camino de la humanidad ha sido siempre el más noble de las causas. Si haces que las oscuras nubes retrocedan, lograrás que la mente luna brille sobre este complejo mundo. ¿Quién conoce a este hombre en su tumba? Él sigue el curso de las cosas, sin artificios ni arbitrios. Lo cubren las blancas nubes, el viento y la luna. Liberado de los lazos materiales, abandona la polvareda del mundo. El anciano mago prosiguió diciendo: los versos del maestro Chong-Yang poseen un significado muy profundo y están expresados con mucha claridad. Ahora que tú también eres un muerto viviente, deberías entender lo que quieren decir. Al oír estos consejos, a Wang Liping se le hizo la luz repentinamente y saludó con el mayor respeto y lleno de agradecimiento a los maestros por enseñarle el camino. Renovando su compromiso, Liping empezó una nueva vida que le permitió seguir avanzando en su propio camino. Fin del capítulo 6.